capítulo 16 de Apocalipsis y el verso 15, dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Ya? O sea, tiene una importancia muy grande el guardar su ropa, el velar y guardar, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto tiene una implicancia muy grande, esto del ropaje, de que estamos cubiertos. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces vamos a anotar esta palabra acá para recordarla, el significado, la implicancia. ¿Ya? Vestiduras, ¿ya? Blancas. ¿Por qué la escritura hace énfasis en un ropaje especial, en una vestidura blanca? ¿Qué significa esto? ¿En qué nos afecta a nosotros en nuestras vidas? En contraste con los que habían caído moralmente y contaminados sus vestiduras, los que permanecieron fieles son representados como dignos de llevar vestiduras blancas. Es decir, no todos pueden llevar vestiduras blancas. Que estas vestiduras blancas simbolizan su pureza, lo indica la frase, porque dice son dignos, y además el uso del mismo símbolo que está en el capítulo 7. Les invito al capítulo 7, versos 13 y 14. Dice acá: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, esto tiene una implicancia desde el Edén. Este último pasaje que leímos aclara que tal justicia no les pertenece a los fieles, es el resultado de lavar sus ropas y blanquearlas en la sangre del Cordero. Vale decir, han recibido la justicia de Cristo. Entonces, dice que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, dice, andaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero también menciona que estaban cubiertos de un manto de luz. Ese manto de luz era la gloria de Dios, así como cuando Moisés, de tanto estar en el monte Sinaí, delante de la presencia de Dios, dice que su rostro se veía iluminado. Y le recomendaron: mejor ponte un velo para que no se vea. Es decir, el contacto permanente con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, se impregna en la persona, queda iluminada, refleja esa luz. Entonces Adán la perdió. Y ahora acá dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá nos saluda nuestra hermana Erika Holguín. Buenas tardes, hermana, que el Señor te bendiga grandemente por estar en este minuto compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Entonces decíamos que lavar nuestras vestiduras en la sangre de Cristo, es decir, ser partícipe de la justicia de Cristo. Alguien lo ejemplificaba de esta manera, decía: cuando yo estoy parado delante de la presencia del Padre, dice, no tengo justicia que presentarle, por lo tanto debiera ser destruido, debiera ser muerto. Jesús se para delante de la presencia del Padre, se para delante mío y muestra su justicia, muestra sus manos, muestra lo que Él hizo por nosotros. Entonces dice que cuando el Padre quiere verme a mí, ve a Cristo, ve su justicia perfecta. Entonces esa justicia perfecta es acreditada, es adjuntada a nuestra vida. No nos pertenece, solamente la recibimos por fe. Las vestiduras blancas son características también de los seres celestiales, y de esta manera son para los santos una figura de su cuerpo espiritual.
Veamos 1 Corintios 15, qué es lo que nos dice respecto de este importante tema que es las vestiduras blancas. 1 Corintios, capítulo 15, verso 40 al 44. 1 Corintios 15, del 40 al 44. Dice acá el apóstol: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra, dice, la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resultará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Entonces, el Señor nos hace ver y entender, ¿no es cierto?, lo de las vestiduras blancas. Entonces, el Señor hace el desafío: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, con inmortalidad en la vida venidera. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. Es decir, todos los que vayan al cielo y que reciban vestiduras blancas, su nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces tenemos que tener esas vestiduras. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos alcanzar? La promesa "no borraré" le asegura al pecador arrepentido que sus pecados han sido perdonados. Y ese es el principal problema del ser humano, de la raza humana: el perdón de los pecados. Dice, quitaré tu maldad, perdonaré tu iniquidad y la lanzaré a lo profundo de la mar. Un incidente contaba en una oportunidad que una persona estaba en una consulta médica y comenzó a revisar las revistas que habían en la clásica mesita de centro, y él miraba las revistas mientras esperaba ser atendido. Y hojeando una revista, de repente, dice, lanzó un grito de gozo, de júbilo, de gloria a Dios, porque dijo: el Señor promete echar, dice, nuestras iniquidades a lo profundo de la mar. Y él en esa revista descubrió que la parte más profunda tiene más de como 11.000 metros de profundidad, que son en las Islas Marianas. Hay una cavidad que tiene 11.000 metros. Entonces él estaba gozoso, estaba contento de que el Señor echaba en lo profundo de la mar el pecado, dice, y no lo recordaba más. Entonces es una esperanza que nosotros debemos aceptar por fe. Nosotros no podemos cuestionar: ¿me habrá perdonado el Señor? Nosotros tenemos que convencernos de que el Señor nos perdona y nos viste de vestiduras blancas, que son la perfecta justicia de Cristo. Por otra parte, advierte al penitente que su nombre será eliminado del libro de la vida. Dejará de existir su identidad como persona y ya no tendrá lugar entre los seres creados. Dice acá, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, lo contrario es borrar. Entonces, advierte al impenitente que su nombre será eliminado de este libro, dejará de existir su identidad como persona y no tendrá lugar entre los seres creados. El punto es este: ¿nosotros vamos a creer en Dios y hacer su voluntad por miedo a ser destruidos? ¿O vamos a creer en Dios y aceptar, ¿no es cierto?, estas vestiduras blancas, esta justicia de Cristo, y que nuestro nombre sea incluido en el libro de la vida porque sentimos gozo en servir al Señor? ¿Cuál de las dos posturas es la nuestra? Somos, dice que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía de nuestra existencia, pero la decisión de servirlo es personal. Dios no la fuerza, Dios no la impone. Nos pone lo bueno y está también lo malo. Entonces habla de este libro de la vida: confesaré su nombre, es decir, lo reconocerá como un seguidor leal y
consagrado. Fíjense que es sumamente importante este concepto de confesaré su nombre, ¿ya? Confesaré su nombre. Porque dice acá, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre, dice, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué puede significar? Dice, confesaré, ¿ya? En otras palabras, si nosotros nos vamos al santuario, intercederé, hablaré por él. En otra parte dice, en uno de los evangelios, dice que si nosotros no testificamos delante de los hombres el nombre de Cristo, Él no testificará por nosotros delante del Padre. Y acá lo vuelve a mencionar, diciendo, confesaré su nombre delante de mi Padre. Es decir, no negaré tu nombre, intercederé por ti, abogaré delante del Padre por ti, para que seas salvo. Dice, y no tan solo delante del Padre, sino delante de los ángeles. Entonces eso nos da gozo de saber que Jesús se compromete al vencedor, al que venciere, al que tomare este bastón de mando, ¿no es cierto?, que es la fe en Cristo, ¿ya? Al que se decide, al que se compromete con el Señor. Dice, no negaré su nombre, porque nosotros no estamos negando el nombre de Cristo en esta tierra. Eso es el testimonio personal. Si yo, por ejemplo, hablo una cosa aquí y afuera hago otra, estoy negando eso. Y el Señor lo advierte, nos trata de hipócritas, de sepulcros blanqueados, dice, ya lo que dice, las cargas que imponen sobre los demás, ustedes ni con un dedo las levantan. Entonces el Señor advierte sobre esto, pero nos quedamos con la esperanza bendita de que Él confesará nuestro nombre delante del Padre. Y eso nos debe producir gozo, nos debe producir esperanza, nos debe producir aliento en nuestras vidas de seguir adelante, de seguir proclamando con gozo la verdad. En este minuto, y lo voy a decir hasta el cansancio, estamos en una condición muy cómoda, ¿ya? Para predicar la palabra del Señor. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Como lo hemos venido repitiendo, compartan, porque esta es la manera que en este minuto tenemos para predicar la palabra. Tome su teléfono, haga clic ahí, haga touch o tóquelo como usted quiera decirle y comparta, porque esta es la manera de confesar a Cristo. Entonces el Señor dice, si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo confesaré tu nombre delante del Padre. Esa es como la condicionante. No podemos pensar de otra manera. El Señor no actúa de otra manera. Cristo es abogado e intercesor. Es el gran sumo sacerdote de todos los que invocan su justicia. Veamos Primera de Juan. Primera de Juan, lo tenemos acá cerquita. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice acá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, esa es la convicción, esa es la tranquilidad que tenemos de que Cristo es nuestro abogado y que Él intercede por cada uno de nosotros. Y dice Apocalipsis, y delante de sus ángeles. Pero el plan de salvación tenía todavía un propósito más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Aquí esto es importante, me voy a detener un minutito antes de cerrar esta iglesia. Cristo vino a vindicar. En otras partes dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero dice que el plan de salvación involucra no tan solo a la raza humana, también involucra a los ángeles, les afecta a ellos, también afecta a los mundos creados que no han caído en pecado. La pregunta que uno se hace, ¿pero en qué les afecta a ellos si ellos no cayeron en pecado? Habíamos dicho el otro día que Dios tiene una obra extraña que hacer, que es la de destruir al pecador. Entonces, para poder
realizar esa obra extraña que no forma parte del carácter de Dios, porque Dios es amor, Dios es vida, Él da vida, Él no quiere destruir lo que Él creó. Pero los que se alejan de Él, los que se oponen a Él, no encajan en su esquema. Satanás tuvo que ser echado del cielo. Entonces, Cristo vino a vindicar el carácter de Dios ante los hombres. ¿Por qué? Porque Dios fue acusado, ¿ya? Satanás, cuando dice, y fue Satanás a la presencia de Dios, dice, y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre intachable, íntegro, va a la iglesia todos los sábados, devuelve el diezmo, ya sea en la situación que sea, él siempre está ahí, es fiel? Y el diablo dice, claro, tú has cercado todo lo que tiene, yo no lo puedo atacar, no le puedo hacer nada, así es fácil. Entonces Dios quedó como un Dios injusto. Porque tú lo proteges. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir al diablo? ¿Qué es lo que se desprende de su acusación? Al resto tú no lo ayudas, solamente ayudas a ese, eres un Dios injusto. Pero ¿cuál era el problema? Que se describe ahí en el libro de Job, que estaban todos los demás, porque dice, y los hijos de Dios se presentaron delante de la presencia de Dios. Los ángeles están delante de la presencia de Dios, pero los otros que iban eran seres de otros mundos. Entonces el diablo aprovechó para acusar a Dios delante de toda esa gente, delante de todos esos seres santos. Entonces el Padre quedó como que era injusto. Entonces Cristo vino a demostrar que Él no era injusto. Esa acusación que Satanás le hizo, Cristo vino a demostrar que era todo lo contrario, que el que era malo, el que era pecador, el que incitaba al mal, el que causaba el daño, era Satanás y no Dios. Entonces ahí uno se da cuenta lo tremendamente amplio que es el plan de la salvación. No tan solo viene a solucionar el problema de mi pecado, de tu pecado, sino viene a reivindicar o vindicar el carácter de Dios. Viene a demostrar que Dios es amor, pero tenía que ser en obras, ¿ya? Y dejar expuesto al enemigo, que se viera realmente las verdaderas intenciones. Dice que el mundo, el universo entero estaba expectante ante los hechos que Cristo iba realizando en esta tierra y después en su crucifixión y su muerte y resurrección. Dice, el universo entero estaba expectante. Mientras los discípulos habían huido, se habían escondido, dice, los ángeles estaban pendientes, el universo entero, el cielo entero estaba pendiente de lo que Cristo estaba haciendo, porque con eso sellaba la suerte de todos los que habían muerto creyendo en el sacrificio del Corderito y de los que habrían de venir, y también sellaba la suerte de los que se oponen al gobierno divino. Entonces realmente esto nos lleva a reflexionar en la tremenda implicancia. Entonces decían delante, nosotros estamos cómodos en nuestras casitas, ¿ya? Esto es súper, para mí tiene no sé, me es difícil explicarlo. Esto es bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Debemos dar gracias a Dios porque nos permite predicar. Y ustedes pueden compartir todos los sermones de distintos lugares que ustedes puedan ver, compartirlo a sus familiares, a sus amistades, y de esa manera se va multiplicando la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que el Señor utilizó una pandemia para que su palabra se multiplicara. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo como intercesor y sumo sacerdote presenta a su pueblo redimido delante del trono de Dios, ofrece así a las huestes angelicales un testimonio convincente de que los caminos de Dios son justos y verdaderos. ¿Quién no se ha hallado alguna vez siendo objeto de una acusación injusta? Dios se halló desde cientos de años atrás ante una acusación injusta y tuvo que venir su Hijo a demostrar que Dios no era injusto. Dice que los seres creados ven la justicia de Dios vindicada tanto en su extraña obra, que es la de destruir a los pecadores, de entregar al impenitente a la destrucción, como en su perdón de los pecadores que por la fe aceptan su gracia salvadora. Entonces, esto es difícil para los seres que no han caído en pecado, es difícil, porque por un lado tiene que destruir y por el otro lado tiene que salvar. Pero dice que para Dios es su obra extraña.
porque repito, no forma parte del carácter de Dios destruir lo que Él había creado. Sin la intercesión de Cristo como sumo sacerdote, ese misterioso proceder de Dios de otra manera podría parecer ante las inteligencias del universo como arbitrario e injustificado. Siempre la pregunta que se nos hace es, ¿pero por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás en el cielo? Antes que creara, antes que hiciera nada, cuando este se reveló inmediatamente, ¿por qué no lo hizo pedazos? ¿Podía haberlo hecho? Claro que podía haberlo hecho. Hay un texto que dice que cuando disputaban Cristo y Satanás con el cuerpo de Moisés, dice que Cristo le dijo, Jehová te reprenda, oh Satán. Dice que no profirió maldición alguna. Entonces uno, como lector, digamos así, descuidado, pasa y no se da cuenta de lo que dice, Jehová te reprenda, nada más. Dice que cuando Jesús estuvo en la tierra y fue a ver la higuera que estaba bonita y fue a ver fruto, dice que no había fruto. Y el Señor maldijo esa higuera y esa higuera se secó. Entonces, si Cristo hubiese maldecido a Satanás, dice que hubiese sido destruido, pero al instante, hubiese desaparecido inmediatamente. Pero ¿qué hubiese pasado con las demás inteligencias santas, sin pecado? ¿Qué hubiesen pensado? Oh, qué duro, qué injusto. Por eso que Dios tenía que dejar que Satanás actuara, que Satanás avanzara para mostrar su verdadero carácter. Y en el Getsemaní, ¿no es cierto?, ante Pilatos, las mentes inteligentes del universo pudieron darse cuenta de quién era el que incitaba al odio, a la violencia y a la rebelión. Dios tenía que llegar al punto de Cristo dar su vida en la cruz para poder demostrar quién era Dios. O sea, algo tremendamente grande. Muy bien, después de haber finalizado esta iglesia que yo considero que termina con ese tremendo mensaje, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un tremendo mensaje. Yo diría, me gustaría terminar aquí, porque nos deja pensando, nos deja reflexionando. Pero como este estudio va avanzando, ya vamos a pasar al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Terminamos Sardi y pasamos a Filadelfia. Y lo que más nos deja en nuestra mente es vestiduras blancas que son la perfecta justicia de Cristo. Antes de continuar, vamos a leer algunos saludos. Dice Nelly, dar gracias a Dios por la salud de Sandra Vera, ya está en su casa en recuperación. Habíamos orado, me parece que fue el miércoles anterior o el domingo, por Sandra Vera, que ella tenía un problema al pulmón, había sido hospitalizada, así que nos alegramos de que Sandra esté en su hogar. También nos habla de Amparo, que acá tengo registrado su nombre. Amparo está aún delicada de salud, su tratamiento es muy largo, así que sigamos orando. Es una chica adolescente, debe tener entre 16 y 17 años, así que sigamos orando por ella porque ha pasado por un proceso muy, muy terrible. También nos saluda Antonio Torres, mi querido hermano Hugo. Dios les bendiga y guarde, con Jesús saldremos más que vencedores y nuestros nombres no serán quitados del libro de la vida. Que sea una bendecida semana para todos. Amén, mi querido Hugo. Estamos contentos de haberte tenido ayer acá, de que tú hayas predicado y que hayas cantado, porque realmente a mí no me da para cantar, así que me alegro de que él sí lo haya hecho. Saludos a la familia. También agradece la hermana Odilia. Yo le pedí que mandara un testimonio, así que ella con su bracito dolorido porque por el catéter que le pusieron, ella igual hizo un esfuerzo y nos mandó un saludo. Dice, doy las gracias a todos mis hermanos que me han tenido en oración por mi salud. Agradezco y doy gracias al Señor por la salud. Un saludo cariñoso a todos mis hermanos. Amén. ¿Se fijan qué es bonito eso, esa interacción que podemos ir generando desde sus hogares, desde aquí hacia sus hogares? La hermana se está recuperando, así que estamos contentos y ella agradece las
oraciones. También Andrés Leiva de Chillán nos está viendo. La hermana Erika Holguín dice bendiciones, hermanito Dilia, desde New Jersey. Se fijan, desde muy lejos la hermana Erika está orando por la hermana Odilia. También dice que la misericordia de Dios los cuide y proteja y sea una bella semana. Amén. Eso es bonito porque eso nos acerca. Por eso que ha sido nuestro desafío el hacer estas emisiones en vivo, porque nos hace sentir cercano. El que yo pueda mencionar, por ejemplo, de las personas que me vienen a la memoria, ya Corina Arancibia, ella siempre está conectada, Dayana Alejandra, Isabela Varia de allá de Mendoza, y en fin, no puedo recordar más nombres rápido, y aquí he mencionado varios nombres. Muy bien, después de este breve paréntesis que nos motiva, nos alegra mucho de saber que algunos ya han mejorado y hay otros que hay que seguir orando, entonces esto nos mantiene unidos. Estamos alejados producto de esta pandemia, cada uno está en su hogar, pero a través de esta transmisión nos conectamos, así que el Señor que nos siga acompañando. Muy bien, entramos al mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Dice acá... palabra que significa amor fraternal. Entonces, Filadelfia, a ver, vamos a borrar un poquito para generar espacio. La palabra Filadelfia entonces significa, se me perdió acá está, plumón negro, significa amor fraternal. Amor de hermanos. Lamentablemente esto ha sido distorsionado, ¿ya? Pero nosotros tenemos que mantener en claro de que amor fraternal nos habla Dios, amor de hermanos. Voy a leer los versículos correspondientes a esta iglesia para que la vayamos memorizando. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, dice esto: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco, dice, tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino dice que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realmente tiene cosas bastante potentes el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad dice que fue fundada en el año 138 a.C. y recibió su nombre de Atalo II, Filadelfo de Pérgamo, en homenaje a su lealtad hacia su hermano mayor, Eumenes II, que le había precedido en el trono. Después de un destructor terremoto en el año 17 de Cristo, fue reconstruida por el emperador romano Tiberio, pero siguió siendo relativamente pequeña. Estaba situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Sardi. Cuando se hace la aplicación histórica, se considera que el mensaje a Filadelfia es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, se producen movimientos, se comienzan a ir gente desde Inglaterra a Estados Unidos, ya a América, como le llaman ellos, porque América es grande, no es Norteamérica, eso es Norteamérica, ¿ya? A mí me cuesta, y cuando dicen América, sí, América es un solo continente, y Estados Unidos está en la parte norte, en América del Norte, ¿ya? Entonces ellos llegaron allá, los ingleses, los puritanos, los que arrancaron de la persecución allá en Inglaterra, llegaron
a ese sector. Y la primera mitad del siglo XIX dice, cuyo objeto fue hacer de la religión un asunto vital y personal. ¿Ya? Hacer de la religión, dice, un asunto vital y personal. Vale decir, ellos lo que ellos buscaban era eh, tener, vivir en paz, poder practicar la fe, pero en paz. A todos nos gusta poder el día viernes retirarnos temprano en nuestros hogares, que nadie nos diga, oiga, le falta hora por cumplir, recibir el sábado a la puesta de sol, estar desconectados del mundo secular, de lo que es trabajo, de lo que es compra, de lo que son las cosas rutinarias, estar desconectado de eso y estar en comunión con Dios y tener lo que Jesús hizo, visitar, sanar, predicar, ¿ya? Más que todos los otros días de la semana, porque lo demás como se trabaja cuesta más. Entonces ellos, ese era su objetivo, tener, hacer de la religión un asunto vital y personal. Especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos restauraron el espíritu del amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión. Lamentablemente, como seres humanos siempre tenemos la tendencia a querer imponer las cosas, ¿ya? Eh, Muchas veces la gente escapaba de las persecuciones, se iba a otros lugares y después ya cuando todo se asentaba, se calmaba, se tranquilizaba, lograban un confort de vida bueno, comenzaban a imponer cargas sobre los otros y a perseguirlos porque no hacían lo que ellos querían. Y eso pasó en Inglaterra. Mucha gente se separó del catolicismo, del papado por las persecuciones. En Inglaterra, ¿no es cierto?, se dio inicio al anglicanismo, en donde el rey, él era el principal, digamos, de cabeza de la iglesia, y comenzaron las persecuciones. Arrancaron de Inglaterra a Estados Unidos, se generó el movimiento del puritanismo y también hubo persecución. Entonces uno dice, como seres humanos, nosotros no podemos dirigir ni hacer las cosas bien. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede hacer que nosotros obremos correctamente, porque si no caemos en una forma vacía de religión. Una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo y en la proximidad de su regreso dieron como resultado un espíritu más profundo de fraternidad cristiana que el que habían experimentado la iglesia desde los primeros días de la Reforma. Es decir, el saber que Cristo venía generó un sentimiento de hermandad, de unidad, que es el sentimiento que debería existir hoy en día. Pero lamentablemente nosotros formamos parte de la iglesia de la Odisea y nunca me ha gustado la iglesia de la Odisea. Tiene cosas buenas, pero no me gusta porque es una iglesia, digamos, fría espiritualmente, que se cree rica, que se cree que lo tiene todo por el conocimiento, por las comodidades de esta vida. Pero dice, no ven la vergüenza de su desnudez. En el mensaje a Sardis, digamos, hace un encomio, dice, pero tiene unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que andan con la justicia de Cristo. Pero esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, cae en esa suerte, digamos, la de la Odisea, que está después de Filadelfia, cae en una suerte de frialdad, de tibieza espiritual, porque es cómodo. La época en que estamos viviendo es cómoda, ¿ya? Tú no necesitas salir de tu casa para escuchar la palabra de Dios. Antes había que ir a la iglesia. No necesitas una Biblia porque la tienes en tu celular. La descargas ahí, la tienes ahí. Ya no necesitas andar con tu Biblia. Entonces nadie va a saber que tú eres cristiano porque tu celular anda en el bolsillo y todos tienen celular. ¿Se fijan? Entonces esa es la diferencia. Entonces dice que esta iglesia de Filadelfia recuperó ese amor del primeros tiempos, de ese amor de hermano, porque no olviden de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona de que se vendían las propiedades, dice, la gente las donaba para ser vendidas y todo ese dinero, dice, se repartía entre todos los hermanos de la iglesia, para los comedores abiertos que ellos tenían, para ayudar a los pobres, a los más necesitados. Entonces, esta iglesia tiene ese amor fraternal. Dice acá, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este título de santo es el equivalente al santo aplicado a Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento una denominación similar se aplica repetidas veces a Cristo para indicar su deidad. A ver, vamos a leer en Lucas 1 y el capítulo 35. Lucas capítulo 1 y verso 35. Dice acá: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo es santo, es Hijo de Dios. Entonces dice que esta denominación se aplica repetidamente a Cristo para indicar su deidad. Cristo es Dios. Hay algunas denominaciones que dicen que Cristo es un ser creado, ¿ya? No lo ven como un Dios, otros lo ven como un profeta. Entonces dice, habla del santo, el verdadero, con la palabra griega áltinos, genuino, real, en contraste con los dioses falsos. Porque no olvidemos que en esa época había una lucha muy potente con los dioses falsos, cosa que Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, Él muestra su poder en contraste con los dioses falsos de Egipto, con los dioses falsos de los cananeos, de los amorreos y de todas esas naciones que estaban ahí, que tuvieron que ser destruidas para que el pueblo de Dios no se contaminara. Entonces Dios siempre se ha mostrado como el santo, el verdadero, para hacer un contraste entre lo falso y lo genuino. Dice acá que Jesús tiene la llave de David. Acá se han escrito muchas cosas, hasta canciones. Vamos a poner la llave de David. A ver, la vamos a poner por acá. Cristo tiene la llave de David, ¿ya? ¿Por qué utiliza el nombre de David? ¿Qué implicancias puede tener? ¿No es cierto? Dice que este versículo aplica a Cristo la profecía de Isaías acerca de Eliakim, ¿ya? Que está en el Antiguo Testamento. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, ya nos queda poquito, pero lo vamos a ver igual. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías 22. Ya, dice acá 22, verso 20. Isaías 22, del 20 al 22. En aquel día dice, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu baluarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré, dice, la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí ya se estaba profetizando de lo que menciona acá, en donde dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esto se aplica magistralmente a Cristo, ¿ya? Porque Él ganó para nosotros la salvación, ¿ya? Él le quitó a la muerte su poder, porque la muerte era eterna. A veces nos cuesta entender esto. Una vez predicando un sermón en una iglesia, yo dije que la muerte de Cristo, lo que Cristo murió en la cruz, valga la redundancia, era la muerte eterna. La muerte que Dios dijo en el Edén, el día que tú comas de este fruto, morirás. Entonces una persona se me acercó y me dijo que yo estaba equivocado, que Jesús no murió la muerte eterna. Yo le dije, sí, hermana, fue la muerte eterna porque esa era la maldición del pecado. Y Él se pone, Cristo se pone entre la ira de Dios y el pecador penitente, se pone entre medio. Y sobre Él cae la maldición. Por lo tanto, lo que vive Cristo, o la muerte que Cristo tiene que sufrir en la cruz, es la muerte eterna. Si no, tendría sentido. Si no, ¿para qué desplegar tanto, mover tanto preparativo para simplemente morir la muerte del cementerio a la cual Jesús le llamó un sueño?
Pero lo de Cristo fue la muerte eterna, la maldición, resultado del pecado. Dice que Lequín fue nombrado para supervisar la casa de David, como lo demuestra el hecho de que se le daría la llave de la casa de David. El hecho de que Cristo tenga la llave representa su autoridad sobre la iglesia y sobre el propósito divino que debía ser cumplido por ella. Veamos Mateo 28. Aquí esto es sumamente importante el hacer hincapié en la autoridad de Cristo. Uno dice, pero si nosotros lo sabemos, pero hay otros que no lo saben, hay otros que tienen otro tipo de creencias a los cuales nosotros tenemos que enseñarle. Cristo es el único. Mateo 28 y el verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, nadie más tiene la autoridad que tiene Cristo. Hombres algunos no tienen autoridad, son pecadores igual que nosotros, sujetos a las mismas debilidades que nosotros, ya, y con pecado. Jesús fue sujeto a las mismas debilidades que nosotros, pero sin pecado. Y Cristo es Dios. Entonces, ahí la diferencia. Entonces, el hecho de que Cristo tenga la llave representa autoridad sobre su iglesia y sobre el propósito divino que debía ser cumplido por ella. El Señor ha mandatado a hombres para que guíen la iglesia, pero no están por sobre Cristo. Su autoridad no es la de Cristo. Somos, dice, meros servidores. El que abre, es decir, con la llave de David, Cristo tiene plena autoridad para abrir y cerrar, para hacer triunfar el plan de la redención. Esto es extraordinario. Nosotros no tenemos noción, conciencia verdadera de lo que esto implica. Cristo con su muerte en la cruz pagó la penalidad que la ley exigía, que era la muerte del pecador, pero con ello también ganó, dice, la autoridad para abrir y cerrar, para hacer triunfar el plan de la redención. Vindicó el carácter de Dios, pero dice tiene poder sobre la muerte. Ya la muerte es sorbida, dice, en victoria. Ya la muerte no tiene poder gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Qué tremendo lo que Apocalipsis nos enseña de Cristo. Y ahí donde nosotros debemos, dice, magnificar el carácter de Cristo, magnificar su figura. Por ejemplo, yo le digo a los jóvenes, tener mucho cuidado cuando ensalzan a cantantes mundanos. Pegan en sus piezas póster de cosas banales, de figuras de hombres. Al hacer eso se llama idolatría porque lo están poniendo sobre Dios. Nosotros, dice, debiéramos pegar un póster de Cristo, ni siquiera eso, porque nuestra comunión debe ser en espíritu, dice, y en verdad. Nosotros no debemos tener pegado ningún póster de ningún ser humano, porque solamente Cristo es el único que tiene, dice, las llaves, tiene la potestad y tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Ningún ser humano las tiene, y eso es lo que cuesta que entendamos. Y también habla, dice, de una puerta abierta, ¿ya? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, dice, una puerta abierta, la puerta de la salvación, dice, delante de ti, la cual nadie puede cerrar, ni siquiera el enemigo, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, el Señor tiene plena autoridad, tiene pleno poder. En el verso anterior se dice que Cristo tiene la llave de David, y en el 8 puede sugerir que con esa llave abre ante la iglesia de Filadelfia una puerta de oportunidades ilimitadas para la victoria personal en la lucha con el pecado y para dar el testimonio, dice, de la verdad salvadora del Evangelio. De manera similar, se usa una puerta como símbolo de oportunidad en Hechos 14, 27. Vamos a leer como último texto Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y el verso 27. Dice acá, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, una puerta de oportunidades ilimitadas
para la victoria personal en la lucha contra el pecado y para dar el testimonio de la verdad salvadora del Evangelio. El Evangelio salva. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la gran oportunidad de hacer llegar este Evangelio. Lo comentábamos hace unos días atrás, dice en Mateo, en el último capítulo, y será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La lucha se veía muy difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las casas no abren la puerta, están llenas de perros, uno va a golpear una puerta y salen 10 perros, no se puede llamar, ponen cercos eléctricos, porteros eléctricos, en fin. Cada vez el hombre va cerrando sus puertas al Evangelio. Pero gracias a una pandemia nosotros podemos entrar a los hogares sin tener que tocar una puerta, ¿ya? A través de compartir esta verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, ¿no es cierto?, para que podamos crecer en la verdad, en la gracia y darnos cuenta que estamos viviendo en los tiempos, digamos, de la iglesia de la Odisea, a la cual todavía no llegamos, pero que la iglesia de Filadelfia, a la cual hemos empezado, también nos toca muy fuertemente. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta de la salvación, la puerta de la justicia de Cristo. Que el Señor nos ayude, nos acompañe, que tengan todos una bendecida semana. Realmente como testimonio les puedo decir que antes, cuando hacía Apocalipsis en la iglesia, era como larga la semana. Ahora las semanas se me hacen así, cortísimas. Eso me alegra por un lado, porque me siento como que no tengo un tiempo tan largo lejos de cada uno. Se nos acaba el tiempo, que el Señor les bendiga, compartan la transmisión para que también otros puedan escuchar estas hermosas verdades.